la agrupación Espacio, muy claramente, ¿no? La agrupación Espacio, digamos, sus primeros impactos es cuando Miro Quesada comenta de que fin del año 37 llega a sus manos un primer libro de Frank Lloyd Wright. Entonces eso lo despierta, porque es lógico, Frank Lloyd Wright era el personaje importante sobre arquitectura contemporánea, moderna, vamos a ver, para ser más correcto, moderna de los Estados Unidos. Y una de las cosas de la arquitectura más interesantes, ya que estamos hablando de espacio, era, digamos, todo el sistema de Frank Lloyd Wright sobre los espacios abiertos. La marcada sentido de horizontalidad, espacios abiertos donde se unen unos a otros, el tema de la horizontalidad, y entonces una persona, y toda la relación con el paisaje también, porque hay muchas obras relacionadas al paisaje. Y después, a comienzos del 40, le llega un libro en una librería, vendía libros franceses en el centro de Lima, que compra el libro en francés hacia una arquitectura. Entonces eso lo cambia totalmente, comienza a investigar sobre arquitectura, escribe muchos artículos en periódicos y algunas revistas, y eso lo materializa en un libro que publica en el año 45, Cartucho Miro Quesada, sobre arquitectura moderna, que era Espacio en la arquitectura. No sé exactamente el título, pero es en el año 45, un libro importantísimo. En el año 46, más o menos a comienzos de año, digamos, hablemos de marzo a mayo, hay una reforma estudiantil en la Universidad Nacional de Ingeniería, que lo que plantean los estudiantes con todo deseo es que les enseñen lo que está pasando en el mundo y no lo que había pasado en el mundo. Entonces, estudiantes como Adolfo Córdoba, Carlos Williams, le proponen, digamos, de que debe participar de esta reforma. Entonces, y la incorporación de nuevos profesores. Entonces eso fue muy importante. Y el otro dato interesante es el año 47, en mayo, del 15 de mayo, se publica el manifiesto de la agrupación Espacio en el diario Comercio. No son los hitos, ¿no? Entonces la agrupación Espacio constituye, digamos, una gran faena, porque digamos, es una tarea importantísima de introducir el arte moderno, el arte, la arquitectura, el arte en todos los campos, ¿no? Moderno. Entonces creo que eso fue un impacto muy importante. Y creo que Miro Quesada, como suerte de el gran patriarca, pensador del grupo, justifica esto con argumentos teóricos sobre arquitectura, digamos, utilizando los mismos principios que introdujo Vitruvio sobre la utilidad, la solidez y la belleza, los reelabora para un planteamiento moderno. Eso me parece muy original, muy original. El manifiesto es un tema importantísimo que marca una huella. Yo creo que otro tema es importante, que en el año 47 él presenta su expediente de la Casa Huiracocha en la municipalidad, y dura como un año todo el asunto, porque los revisores decían: no le podemos aprobar el proyecto porque tiene que ser un proyecto con presencia de la arquitectura neocolonial, y era justamente lo que ellos se ponían. Ellos planteaban una propuesta que incorporara, digamos, o sea, estamos cumpliendo con todo lo que nos manda, pero el uso del lenguaje me parece necesario que me tengan que reglamentar por el uso del lenguaje. Entonces le pedían un lenguaje con referencias locales o neocoloniales. Entonces eso genera todo un alboroto y tiene que justificar ante la comisión que revisaba su proyecto durante un año por qué estaba haciendo la casa y por qué insistía que era válida la casa. Entonces creo que es eso, ¿no? Y el otro hecho es el grupo que se constituye. Es un grupo de arquitectos jóvenes que estaban, digamos, con pleno conocimiento de lo que pasaba en sus días y creen que lo que es válido es el movimiento moderno, porque era una cosa fresca, porque no lo pensaban como un estilo más, como lo pensaba Héctor Velarde o otros, o Harterré, claro. Veían el movimiento moderno como otro lenguaje más, y para Miro Quesada no era otro lenguaje más, era la esencia de la arquitectura plasmada en un espíritu del tiempo y del lugar. El tiempo, porque nuestro tiempo es contemporáneo, moderno, por lo tanto nos toca hacer arquitectura moderna y justificada plenamente. Y la otra cosa a mí me parece muy interesante es la incorporación de adhesiones de artistas plásticos y artistas de teatro y artistas de la pintura. Digamos, una personaje, digamos, muy entretenido es Fernando de Silos, participa en la adhesión. Y en el año 37 hace su primera exposición. Y recuerdo el otro día que estaba conversando con
Adolfo Córdoba, que también es otro personaje importantísimo, dice: yo te compré tu primer cuadro. Entonces era la primera exposición de Cislo dentro de un lenguaje que aceptaba como expresión o lenguaje arquitectónico la abstracción. Entonces me parece fundamental. O en música, la participación de Enrique Iturriaga, Celso Garrido Leca, y que ellos hacían en una de las tantas tareas que tiene la agrupación Espacio, que es hacer conciertos de música contemporánea. Entonces, pues, que tocaban Stravinsky o Bela Bartok, hacíamos conciertos que reunían un montón de gente con conciertos bastante contemporáneos, que fue parte de las tareas importantes que hizo la agrupación Espacio. Ahora, sobre el momento político, que es entre el 45 y el 48, está Bustamante y Rivero en el gobierno. Entonces es un momento importante, porque es un gobierno, te puedo decir, abierto, que busca, digamos, abierto en el sentido de que no limita las cosas, sino por lo contrario promueve cosas. Y en ese periodo es diputado el arquitecto Fernando Belaúnde, y promovió mucho el tema de los nuevos conjuntos habitacionales. El gran tema de él era el tema de la vivienda, y promovió mucho el tema de la vivienda y la realización de conjuntos multifamiliares en Lima y en otras partes del Perú, ¿no? Entonces hay también una situación que la libertad que permitía un gobierno democrático y en el Parlamento poder hacer propuestas que valieran la pena, ¿no? También es un momento importante al otro lado del río. Vamos a ver el lado del que Perú en el año 45 ya cambia de formato. Lima crece enormemente, comienza a darse fenómenos interesantes como es los barrios nuevos, o se llamaban en esa época barriadas o qué sé yo. Mira, recién en el año 67 se reconoce por ley la presencia de los años de la barriada como un tema. Entonces ya se comenzaba a dar. Y también paralelamente hay lo que se llamó el instituto, dos temas importantes, la Corporación de Vivienda y el Instituto de Urbanismo. Paralelamente había un grupo que estaban en el tema proyectual urbano, que era Dorich, Belaúnde, y otros personajes, Balega, un grupo que promovían una nueva propuestas en el tema urbano, ¿no? Que es muy importante porque le da una cierta fortaleza a la agrupación Espacio como un proceso que se ve. Ellos invitan a Weiner, invitan a Sert, invitan a Neutra, y que él consolida el proceso totalmente de la agrupación Espacio. Y también el aspecto político me parece muy importante, la libertad que había. En democracia se puede hacer mucha libertad. Eso me parece muy importante porque después del año 48 sucede un lamentable hecho en el país, que se pierde la democracia por un gobierno militar. Entonces me parece un momento muy lindo donde se aparecen las cosas y el Perú comienza a cambiar de formato. Entonces al cambiar de formato significa que hay la consideración a las clases medias, la preocupación por las clases más con menor capacidad de atender a sus necesidades de vivienda, agua y otras necesidades que tenían. Hay un proceso muy fuerte de migración en el país hacia Lima, porque era la meca para ser un centro de consumo y de consumo y la posibilidad que la gente pueda tener la posibilidad de educación y otras cosas, y de producción. Porque yo decía, ¿dónde voy a trabajar? En el campo no quiero trabajar. Entonces me voy a Lima, donde ya aparece una incipiente industria en el país, ¿no? Entonces había las posibilidades de oportunidad mayores en Lima que otros sitios. Entonces eso genera un proceso de migración muy fuerte en Lima, ¿no? Eso es más o menos el contexto que te planteo. Y es muy bonito el contexto de la democracia, el contexto de aceptación de nuevas ideas, el hecho de que no tolerar al otro, porque también hay un proceso de toleración. En gobiernos que no son democráticos no hay nada, la toleración es cero, o sea, es un programa de cero. Entonces a mí me parece que todo lo que se produce en gobiernos de ese tipo permiten, digamos, la facilidad, digamos, que se hagan expresiones nuevas, como la agrupación Espacio, que fue muy importante en pintura y en música y arquitectura. Entonces a mí siempre me ha llamado el hecho de la adhesión de los artistas, músicos y pintores y escultores a la agrupación Espacio, porque al fin y al cabo la idea que se tenía del grupo era que las artes pudieran convivir unas con otras en un proyecto, una propuesta proyectual.
Otro personaje importante es Enrique Iturriaga, ahora que recuerdo. Enrique Iturriaga de la Universidad de Lima, que es un personaje muy interesante como músico, ¿no? Porque es un músico que tiene una sensibilidad por la música contemporánea enorme, y gran parte de la obra de Iturriaga se hace en el cine. Entonces hace la música para cine. Entonces es muy importante con el tema de la música para cine porque es en mayor libertad, digamos, de composición. Porque si yo quiero poner música de terror, te voy a poner con mucha libertad cualquier tipo de música, ¿no? Entonces el cine y todo lo que es video, o sea, todo lo que es película, es muy importante la presencia de Iturriaga con los nuevos estilos musicales. Bueno, en el tema de arquitectura, mira, que estaba plantea el tema de que si tú vas a construir algo y que hay todo un proceso tecnológico que ha crecido enormemente, como es la aparición del concreto armado, no tienes que estar construyendo arquitecturas de otras épocas. Entonces, si te da esa la oportunidad, la construcción, el aspecto tectónico, debes usarla y usarla correctamente. Por ejemplo, en el tema de la construcción. En el tema, digamos, de los programas de los edificios, es otro espacio que se abre enorme. O sea, en un proyecto tú tienes un programa. O sea, vamos a hacer un departamento, vamos a hacer un centro de convenciones, lo que tú quieras. Entonces, esos programas permiten una visión nueva, digamos, y con el espíritu del tiempo. Es muy importante. O sea, hay nuevas tipologías arquitectónicas que aparecen. Entonces tú tienes que responder a esas tipologías arquitectónicas estudiando los aspectos funcionales para que esos programas se puedan realizar. Y él dice al final, el aspecto de belleza es un aspecto de un lenguaje nuevo, pero que es con relación al espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo es, si somos en este momento modernos, hay que ser modernos también con el concepto de belleza. No podemos usar los conceptos de belleza que se aplican a otros lenguajes arquitectónicos, sino al lenguaje que me corresponde hacer en el momento que tengo que hacerlo. Entonces esa es la plataforma de lo que sabe la arquitectura, y propone una arquitectura que sea, digamos, sincera con el tema de construcción, sincera con el tema de los programas y de las funciones, es muy importante, y sincero también con el lenguaje. Entonces es un nuevo lenguaje que tiene toda el carnet de garantía y la visa para poder ser un lenguaje importante en ese momento dado. Ahora, en el tema, eso respondería al tema de la belleza, que es importante. O sea, yo creo que el pensamiento influyó enormemente y relativamente rápido. O sea, lo que tenemos que pensar, si aparece en el año 45 al 47, ya en el año 36, en Brasil, se había hecho el edificio del Ministerio de Educación, hecho por Niemeyer, hecho por Costa, y con una participación relativamente pequeña de Le Corbusier. Entonces yo creo que, digamos, nosotros nos llega tarde, madura el tema moderno, y el gran promotor de esto es la agrupación Espacio para la consolidación en el tema de las artes del movimiento moderno. Entonces él toma esta bandera y está plenamente convencido de lo que está haciendo, y convencido también las personas que lo acompañan, como Adolfo Córdoba, Williams, Linder, Belaunde, todos estaban inmersos en estas cosas. Entonces se lo hace con plena convencimiento. En el arte ya había una suerte de sensibilidad hacia otras expresiones artísticas. Entonces lo que hace es que fluya lenguajes como el lenguaje abstracto en la pintura, que ya en el 30, 20, ya en Europa habían aparecido. Entonces es lo que él dice, y con pintores que están involucrados en esta nueva expresión de la pintura sobre la abstracción. Entonces, totalmente fluye. En el tema de la música, lo mismo, lo que les he contado, con relación, digamos, a la discusión con Salazar Bondy, es una discusión muy singular, es una discusión, digamos, entre Miro Quesada y Salazar Bondy, pero no en cuanto a la naturaleza de la agrupación Espacio, sino a que Salazar Bondy decía que las cosas que hicieras debían estar involucradas en una responsabilidad social. Digamos, o sea, debe haber un espíritu social
y las cosas que se hagan. Entonces, tanto Emilio Quesada como otros miembros de la agrupación Espacio, Aburto, qué sé yo, Adolfo Córdoba, pensaban que eso no necesariamente tenía que comprometer, digamos, que afectara al arte. No era necesario afectarla por esa cuestión. Y particularmente donde el tema de discusión se centra es en el tema de la pintura, porque Salazar Rodríguez decía que la pintura debía expresar el malestar social del momento. Y ese malestar social no era obligatorio y necesario, decía Emilio Quesada. Si el pintor le viene de vena, que es bien, pero no tiene que obligarlo como condición del movimiento moderno. Entonces era una versión, digamos, que también Salazar Rodríguez comprendía el concepto de la modernidad y lo moderno en la medida que sea enormemente crítica, ¿no? Entonces eso respondería al tema de Salazar Rodríguez, ¿no? Yo creo que los vasos comunicantes hacen que una y otra influyan sobre la pintura y sobre la arquitectura. Porque, digamos, si bien el movimiento moderno tenía todos estos conceptos que he dicho teóricos, también está en contra del ornato. Y eso, si leemos a Adolf Loos, que está el delito del ornato, entonces está en contra del ornato, que es propio de las arquitecturas viejas, como son las académicas y son las nacionalistas neocolonial, neoindigenismo. Entonces ellos están en contra de eso, están con los paños. Es una arquitectura donde el concepto fundamental, y lo dice Emilio Quesada, está en el espacio. Cómo tú armas un espacio hermoso, que te sientas cómodo. O sea, el espacio es lo que determina lo que tú haces. Yo cuando hago este espacio, lo hago convencido de que lo espacial es lo más interesante. Entonces, para mí, que el concierto lo dirige el espacio es lo importante. Entonces, en el espacio es el tema fundamental y en la expresión la honradez de lo que se está haciendo. Entonces, se juega con planos diferentes. Entonces, la conexión con el tema de la pintura abstracta, que también no necesariamente figurativa. O sea, es una pintura que le nace de los foros al pintor, al artista, y que le expresa. Y que son manejo de luz, que son planos en distintas formas, en la fragmentación de elementos de la vida cotidiana. Y entonces eso tiene una relación en la dimensión del manejo del lenguaje, por ejemplo, de los planos. Tanto influye a la arquitectura como regresa también a la arquitectura. Entonces yo creo que hay una conexión. Mira, en Le Corbusier, que era pintor y arquitecto, era permanente. Es una cosa así permanente, la arquitectura moderna, la abstracción con la arquitectura. Entonces él sí lo tenía plenamente, pero obras como, por ejemplo, yo puedo ver obras de pintura abstracta de Juan Gris, que sé yo, otros artistas importantes, y definitivamente hay un manejo de planos. Hoy en día, si uno ve la pintura de Julián Navarrete, que es una pintura interesantísima, donde maneja el espacio pictórico en entorno, hay un manejo de planos que tú ves la relación que tiene Cislo con Navarrete y Cislo a su vez con la pintura abstracta, que va, digamos, articulándose un proceso continuo en las búsquedas de los pintores. Entonces yo creo que sí hay una, digamos, de ida y vuelta, digamos, una relación permanente entre la pintura abstracta y el movimiento moderno. La pintura abstracta no necesariamente tiene que pintar la figura, sino puedes pensar en unos planos, en unas imágenes que están en tus sueños, que están en tu momento donde te aparece, digamos, la vena, digamos, creativa, y tú las plasmas. Lo que tiene que ser esa pintura es una pintura hermosa, que es muy importante, de que debe afectarme, porque una de las cosas más lindas es que sea cual sea el periodo de la arquitectura o del cuadro, te afecte. Por ejemplo, cuando yo veo un cuadro y lo veo en una diapositiva o se ve un video, claro, me afecta, pero medianamente. Lo importante es ir y relacionarte directamente con el cuadro. Entonces, por ejemplo, yo, cada vez que voy a Madrid, me voy al Museo del Prado y veo nuevamente las obras que todos los años, bueno, o cuando me toca caer por Madrid, las veo y las repito viendo, porque son obras que siempre me establezco una relación con ellas. Y cada vez miro otras cosas. Entonces la pintura tú la tienes que vivenciar también, como la arquitectura. Lamentablemente la arquitectura
no basta el video, no basta la foto, la tiene que vivir. Entonces la vivencia de la arquitectura es muy importante en la arquitectura, y recorrerla, que te emocione. Yo recuerdo una vez que estaba en México, y me enseñan, creo que estaba en Guadalajara, nos enseñan a un grupo de amigos arquitectos la biblioteca de Barragán. Yo recuerdo que estaba con varios amigos, ¿no? Arquitectos, arquitectas, y la emoción de esta biblioteca en la cual habíamos estado hablando de Barragán nos reventó el alma. Muchos amigos comenzaron a salirse las lágrimas de la emoción de ver esta biblioteca, porque en el caso de Barragán había una relación con la belleza, ya sea en objetos de Marruecos o de la India o de cualquier sitio que fuera, o de Arabia, recogía la belleza que podía estar en cualquier sitio, y él se encargaba de acumularla, amarla y contemplarla. Entonces tú ves ahí toda una relación con la belleza o con cualquier expresión de belleza. Entonces era lindísimo. Entonces estamos emocionados. Entonces la biblioteca nos emocionó, y en la arquitectura también hay cosas que te emocionan. Y creo que una de las cosas más lindas que sobrevive a través del tiempo es cuando la arquitectura es querida por todos, y la cuidas, la conservas, porque es bonita. O sea, hay cosas que en la arquitectura del pasado y en la presente es hermosísimo. Por ejemplo, yo hace algunos años fui a las termas de Vars de Suntor, y me parecieron, es un espectáculo. Así me sentí sobre que levitaba, porque es una arquitectura linda. O sea, entonces te bañas ahí, hay olores, hay temperaturas, hay toda una cuestión conectada a la sensibilidad del ser humano. Es una arquitectura muy sensibilizada por el ser humano, ¿no? Pero creo que la arquitectura debe dar una determinada emoción. Y lo que se buscaba, y lo que alguien ha dicho, es que la pintura abstracta lo que buscaba era otro tipo de vínculo, un vínculo más intelectual, un vínculo más de cómo le afecta la obra al que lo está viendo. Ese es el vínculo que tiene que ser, ¿no? Entonces yo creo que muy importante, tanto en pintura como en arquitectura o como música, es el acto de la vivencia. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Entonces el cuadro te da la vivencia, la arquitectura te da la vivencia, y la música, si la tocan y no la ves un CD, te da otro tipo de vivencia, porque cada interpretación es diferente para los melómanos, ¿no? Entonces contestaría de esa manera tu pregunta. Entonces se me escapa, ¿no? Es el Instituto de Urbanismo, que propone, digamos, o sea, lo que pasa es que hay una impronta importantísima del exterior sobre las nuevas versiones sobre diseños urbanos. O sea, la presencia del CERT es importantísima en Perú, que hace esa propuesta con arquitectos peruanos, y la propuesta de Chimbote, que son bien interesantes las dos. Entonces muchas veces la impronta dejó de ver ciertas cosas básicas de los centros históricos, y creo que ahí no le fue tan bien. O sea, no me parece que es la mejor versión, digamos, del urbanismo moderno, digamos, en esta operación de centros históricos. Ahora, hay cosas positivas también, hay que ver lo positivo. Los centros históricos estaban sometidos a determinadas sobreposiciones y presiones de actividades urbanas en exceso. Si un centro histórico está para que haya una cantidad de vehículos que transitan, haya una cantidad de actividades que se puedan dar, es eso su límite. Entonces esos límites uno los tiene que escarbar no al pie de la letra, sino en la interpretación de lo que se busca hacer. Y yo creo que eso es lo importante. Y entonces con el centro histórico, más que la agrupación Espacio, sí lo apoya, hay que decirse, pero es un proyecto que nace del grupo de los nuevos urbanistas que están especulando sobre los procesos de diseño urbano. Y creo que es una especulación válida, como especulación, pero lo que tiene que ver es decir si vale o no vale hacerla. Y creo que ahí es un proyecto audaz, tiene algunos aspectos positivos, como hemos mencionado, pero no fue lo más pertinente, digamos, en el tema, digamos, de la aplicación. Y mira, hay personas como Rogers, que estuvo en el Rogers, no el nuevo, sino el Rogers de la Torre Velázquez, ¿no? Que estuvo en el Perú, que era una persona bien interesante, porque
era un hombre muy contemporáneo, muy moderno, y que simultáneamente tenía una defensa sobre el patrimonio arquitectónico, en temas de urbanismo, importantísimo. Y muchas charlas dio en Perú, ¿no? Y creo que la medida que propone de la conversación de lo moderno con lo histórico Rogers es fundamental. O sea, deja que cuando tengas la posibilidad de hacer en libertad a la arquitectura moderna, su espacio se debe hacer, pero también respeta ciertos elementos que están en la atmósfera para que esa obra se pueda hacer amigable con el resto del contexto histórico, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Venecia, hay una tienda diseñada por Carlo Scarpa. Entonces, claro, es un fanático de la arquitectura, vas y la busca, ¿no? Y no te das cuenta que es moderno. Pasa desapercibida. Entonces, cuando ya comenzamos a ver el detalle acá, el detalle allá, el otro, que eleva la... Entonces ya te comienzas a dar cuenta, ¿no? Pero si pasas así, no te das cuenta, en absoluto. Y eso es lo que me parece el calante que tiene que tener, digamos, la arquitectura moderna con lo histórico, ¿no? Respeto, pero también audacia. Qué mal, No sé, yo no sé qué decirte, ¿no? Porque en este momento estamos en un momento, o sea, hemos tenido en los últimos 30 años, mucha turbulencia. O sea, si no nos poner a excavar, hubo un momento en la década de los 80-90 que decían, se terminó las expresiones modernas. Y viva el postmodernismo. Y bueno, por suerte no nos afectó tanto, que fue más una discusión intelectual en Perú. Son muy pocos los ejemplos postmodernistas en comparación a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eso pasó. Hubieron pensamientos como Habermas, que que es un filósofo, Habermas, que decía que el proyecto moderno es inconcluso, que todavía tiene mucho tiempo por recorrer. Y creo que es verdad, porque el tiempo después ha pasado 30 años solo. Le da razón a Habermas en el sentido que es un proyecto inconcluso y todavía tiene mucha frescura. Y yo creo que el proyecto moderno es un proyecto que es vigente, que se renueva a sí mismo permanentemente. Entonces yo creo que ese es lo interesante de las expresiones modernas y contemporáneas, es el hecho de renovación, pero renovación de su propia esencia arquitectónica, de su propia pintura, digamos, contemporánea. Entonces yo creo que ese es el tema que tenemos que tener, que la esencia no se pierda. El espíritu que tuvo en el 47 la declaración y la justificación teórica es la misma que podemos emplear en este momento, aceptando los cambios y aceptando lo que la época nos exige. Entonces eso es lo bonito, que las cosas pueden continuar. Entonces yo no creo que podamos sentir, digamos, un momento en que se haga un planteamiento tan contundente como fue el movimiento moderno. Entonces yo creo que todavía estamos explorando, digamos, parte del proyecto moderno. O sea, lo hemos redescubierto, ¿no? Porque era un momento, cuando entra el posmodernismo, había una plena confusión. No sabía si valía la propuesta posmoderna o todavía era vigente la propuesta moderna. Entonces yo creo que eso ya se asentó, sabemos hacia dónde vamos, y creo que eso es lo que está dándole mucho sentido, ¿no? O sea, hay que buscar las cosas con sentido común. O sea, teóricamente, en el pensamiento teórico, por decirlo, del siglo XVIII, los franceses dijeron, uno de los elementos más importantes en la arquitectura es el sentido común. Busquemos el sentido común para aplicar las cosas y para que salgan hermosas. Yo creo que me adhiero a esa reflexión. Bueno, hace unos años mi esposa tenía un deseo enorme de mudarse de una casa a un departamento. Eso fue una situación heroica, porque una casa tiene 3 veces más de lo que tenemos acá en el departamento. Entonces había que deshacerse de 2/3 partes. Ese departamento nosotros lo compramos en planos. Entonces al comprar el planos nos permitió, digamos, hacer una serie de remodelación o refacciones que no nos gustaba del proyecto original. Entonces la idea fue la amplitud del espacio. O sea, entonces crear un solo espacio, pero que de frente entras y dices, wow, qué grande.
Esa fue una idea. Entonces se racionalizó el espacio, o sea, se economizó todos los espacios de circulación, se convirtieron en parte del espacio. Entonces uno puede tener un corredor en la parte de atrás, pero en el fondo es parte del espacio. Entonces de esa manera la amplitud del espacio es mucho mejor. Y otro tema importante es que cuando teníamos que tener los cuadros de la otra casa, solamente escogimos cuadros contemporáneos. O sea, todo lo que teníamos de periodos anteriores como la colonia, lo dejamos en un depósito que ahí está descansando. Entonces, digamos, protagonizamos un espacio, digamos, más o menos con diseño contemporáneo, ¿no? Entonces fue tanto la decisión de tomar sobre los cuadros como de la mesa del comedor, que es una mesa que la mandé a diseñar. Entonces me salió perfecta la mesa, porque quería ese modelo. Entonces más o menos ya uno se va imaginando como arquitecto qué es lo que va a tener, ¿no? Entonces es como un duende en el espacio. A mí lo que me afectó es deshacerme de las 2/3 partes. Te digo que eso me afectó más. Digamos, en mi mudanza personal fue muy divertida, ¿no? Porque el tema más complicado fue la mudanza de mi biblioteca. Porque tengo una enorme biblioteca, ¿no? Entonces eso fue lo que más me costó trabajo. Entonces yo la trasladé, digamos, a mi estudio de arquitectura, entonces, donde está gran parte de lo que es arquitectura, y parte de los libros convencionales, ¿no? Ediciones lindas, las trasladé a el estudio de mi esposa, que es un consultorio, ¿no? Entonces que podía albergar parte de mi biblioteca. Eso fue lo que más me afectó. Lo demás cosas, hice una cosa muy pragmática, regalas. La regalé a todas las personas que querían algo, se las regalé. Entonces el mudarnos sí te cambia la vida. O sea, te cambia en que tú usas en un departamento, en una casa, lo que necesitas efectivamente. En una casa acumulas cosas que es una barbaridad. Acumulas y cosas que no usas mucho tiempo. Entonces un departamento no cabes, o lo botas o lo usas. Hay cambios que tienes que hacer. Por ejemplo, esta mesa la mandé a hacer porque era cuando el espacio, o sea, el hecho de los espacios que tienen que hacer, pues que se estire, que se expande, los departamentos dentro de la ideología de Frank Lloyd Wright. Entonces ese fue lo que se hizo, ¿no? Fue estirar la mesa. La mesa, pues, hace poco no entraba, entonces lo tuvimos que subir por adelante, ¿no? Entonces, tienes retos, ¿no? Eliminar los cuadros viejos de otros periodos, reforzar los cuadros, digamos, contemporáneos, hacer un espacio contemporáneo. Entonces, no me costó, o sea, a mí no me costó mudarme como experiencia vivencial, ni a mi esposa. Quizás a algunos de mis hijos que eran comodones y tenían cuartos más grandes sí les afectó. O sea, el cambio, no de escala. Pero a mí no. Por lo menos me gustó. Es un nuevo reto y estoy todavía en proceso de seguir nutriendo de la vivencia de mudar. Pero todavía no termina, porque sigo haciendo cosas. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Espero que todo haya ido bien.